Hola a todos, bienvenidos a los videos del módulo de bioquímica. Mi nombre es Ana Gabriela Hernández Puga y les estaré compartiendo los temas correspondientes al módulo. Iniciamos con la definición de bioquímica. La bioquímica es un área de la ciencia que se dedica al estudio y a descripción de la estructura, organización y funciones de la materia viva. Estudia la vida a nivel molecular y por lo tanto es un puente entre la química y la biología. Nos permite entender la vida desde distintos niveles, desde un nivel estructural, desde un nivel metabólico y desde un nivel de procesos biológicos o funciones biológicas. En relación con ciencias de la salud, la bioquímica es esencial para poder entender a las enfermedades. Esto es, si nosotros entendemos cómo es que se estructuran la vida, esto es, las células y todos los componentes que la forman, aquí nos estamos refiriendo a las biomoléculas como los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, los cuales tienen una función biológica, son esenciales para la vida y cuando se da una alteración, ya sea de su metabolismo, de su procesamiento, almacenamiento o incluso de su rol en alguno de los procesos biológicos de los organismos, se presentan las enfermedades, por lo cual la bioquímica resulta ser esencial para el estudio de la medicina. Un concepto importante en bioquímica es la diversidad biológica. En la imagen de la izquierda tenemos distintas fotografías que representan a diferentes especies, las cuales varían en tamaño, forma, tipo de reproducción y alimentación y el entorno en el que viven y se desarrollan. No obstante, a pesar de esta gran diversidad biológica, nosotros podemos hacer un análisis bioquímico de su composición, como la materia, y podemos encontrar que están compuestos principalmente por 4 elementos básicos. Estos serían carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y posteriormente tendríamos en una menor concentración otra serie de elementos químicos que también resultan esenciales para la vida, para la estructura y señalización celular. Entonces, el estudio de la bioquímica nos permite entender cómo es que estas distintas formas de vida existen y se relacionan entre sí. En este sentido, nosotros sabemos que la vida se desarrolló hace 4.3 a 3.8 billones de años y que se fue desarrollando poco a poco por un proceso de evolución, siendo la teoría más aceptada la de la selección natural. A la derecha nosotros tenemos un árbol de la vida que esquematiza los distintos relaciones filogenéticas que existen entre los organismos. Y podemos ver que existe una gran complejidad entre ellos. Ahora, distintos estudios de filogenética molecular y celular nos han permitido determinar que existen 4 dominios que conforman a los seres vivos. El primero de ellos es el dominio de las bacterias o eubacterias, también conocido como bacterias verdaderas, en donde tenemos principalmente organismos unicelulares que tienen la capacidad de adaptación a distintos ambientes y que pueden reproducirse a una tasa muy alta y generalmente tienen un tamaño muy pequeño en el orden de micrómetros. Posteriormente tenemos el dominio de las arqueas, que son organismos eucariotes que también poseen un tamaño pequeño y que tienen una alta capacidad para adaptarse a ambientes extremos, ya sea de temperatura, presión y salinidad. Y por último tenemos el dominio de los eucariotes o eucaria, el cual está compuesto por prácticamente todos los seres vivos, animales, hongos, plantas, protistas, que se organizan principalmente de forma pluricelular y tienen una comunicación celular un poco más sofisticada que los dominios anteriores. Tienen tiempos de vida un poco más extensos, un tiempo de reproducción también más extenso y también tienen diferentes tipos de alimentación y de reproducción.
Como podemos ver en la base del árbol, se encontrarían las primeras células, las cuales fueron las precursoras de los diferentes dominios que fueron mencionados, y se cree que una célula similar a una bacteria y a una arquea fue la precursora para que surgieran las eucariotes que conocemos hoy en día. Otro concepto importante en bioquímica es el de metabolismo. El metabolismo se refiere al conjunto de reacciones químicas que nos permiten extraer energía para sintetizar biomoléculas. Esta energía en las células es manejada principalmente en forma de ATP o trifosfato de adenosina. Esta sería una especie de moneda de cambio para las distintas reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de las células. Ahora, una serie de reacciones bioquímicas son conocidas como rutas metabólicas. Las rutas metabólicas tienen la característica de que son secuenciales, es decir, se presenta una reacción química a partir de un sustrato y se genera un producto. Ese producto va a ser ahora el nuevo sustrato para la siguiente reacción química y así subsecuentemente. Ahora, en estas rutas metabólicas vamos a tener etapas o puntos limitantes de la reacción que a su vez permiten ser moduladores de la misma. Ahora, el metabolismo se divide o se puede clasificar en dos tipos, en metabolismo primario y metabolismo secundario o intermediario. El metabolismo primario se refiere a la digestión y absorción de moléculas o nutrimentos, mientras que el metabolismo secundario, o también conocido como metabolismo intermediario, se refiere a la oxidación de moléculas para obtener energía y compuestos reductores. Asimismo, a la biosíntesis de compuestos de bajo peso molecular. Ahora, dentro del metabolismo vamos a tener dos procesos principales que se desarrollan para generar estos procesos de obtención de energía u obtención de biomoléculas. Estos son el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo se refiere a la degradación de moléculas complejas ricas en energía. Entonces, estas reacciones son reacciones en donde se libera energía. Un ejemplo de ellos es la glucogenólisis. A la derecha nosotros podemos ver un esquema donde se representan algunas rutas metabólicas de degradación de biomoléculas, de proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos, en donde vamos a obtener distintas moléculas más simples de las cuales se va a poder obtener ya sea energía o elementos que nos servirán para elaborar estructuras dentro de la célula. Por otro lado, el anabolismo nos permite la síntesis de moléculas complejas a partir de otras moléculas más simples. Este tipo de metabolismo requiere de una inversión energética. Generalmente, esta energía se obtiene a partir de la hidrólisis de ATP. Un ejemplo claro de ellos es la glucogénesis. Como podemos ver en la imagen a la derecha, el anabolismo iría en sentido contrario al catabolismo, en donde vamos a generar estructuras más complejas a partir de moléculas simples. Entonces, en la célula nosotros vamos a tener un balance de catabolismo y anabolismo para poder rendir en cuestiones energéticas a las necesidades que la célula tenga. Ahora, las rutas metabólicas, como lo mencionamos anteriormente, deben de ser reguladas. Entonces, tenemos dos mecanismos principales para regularlas. El primero de ellos son las reacciones reversibles y el segundo es las reacciones irreversibles. Las reacciones reversibles tienen esa capacidad de poder hacer un intercambio entre el producto y sustrato de forma relativamente simple. En este sentido, estas reacciones pues, pueden requerir de gasto energético y de la participación de una o dos o más enzimas. Un ejemplo de reacción reversible es la conversión de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Esta reacción química es llevada a cabo por la fosfohexosa isomerasa, la cual requiere de magnesio como cofactor.
Ahora, esta reacción puede darse de forma bidireccional, dependiendo de las necesidades de la célula y la regulación a la que esté sometida esta ruta metabólica. Por otro lado, las reacciones irreversibles van en un solo sentido. Un ejemplo de ello es la formación de glucosa 6-fosfato a partir de glucosa y en presencia de ATP. En este proceso también participa una enzima que requiere de la hidrólisis del ATP, como se mencionó, y del cofactor magnesio para que se lleve a cabo. Ahora, la célula no tiene la capacidad para poder hacer una conversión en el sentido opuesto, por lo que esta reacción también pudiera ser un paso limitante para la regulación de las rutas metabólicas. Ahora, estas rutas metabólicas van a tener distintas características que se han reconocido a lo largo del tiempo en el estudio de la bioquímica. Una de ellas es su propósito o función. Las rutas metabólicas van a jugar un papel importante en la biología de la célula, de los órganos y tejidos y finalmente de los organismos. Por lo que conforme ustedes vayan avanzando en el estudio de la bioquímica, van a comprender cuán cruciales son las rutas metabólicas y podrán asociarlas a los distintos desórdenes fisiopatológicos que se presenten en el ser humano. Por otro lado, la localización y la zona en donde se realice la ruta metabólica también resulta importante. ¿Por qué? Porque de esa localización van a depender la presencia de ciertas enzimas, transportadores, cofactores, para que se puedan llevar a cabo las rutas metabólicas. Entonces, si la célula sufre algún daño estructural o presenta deficiencias para la formación de ciertos organelos, pues entonces ciertas rutas metabólicas se podrían ver comprometidas. Por otro lado, tenemos la secuencia de reacción. Aquí nos referimos a justamente el enlace que hay entre las distintas reacciones químicas en la célula. Nosotros podemos ver a las rutas metabólicas justamente como carreteras que van en un sentido o en ambos sentidos. Pero como sucede en un mundo real, pues estas carreteras pueden irse conectando unas con otras para poder solventar o hacer más eficientes el transporte, en nuestro caso, pues de nosotros o de nuestros vehículos. Pero en el caso de las rutas metabólicas, pues estamos hablando principalmente de transporte de energía y de recursos para la célula. Por otro lado, tenemos que considerar los pasos clave que hemos mencionado, los cuales nos van a determinar hasta dónde va a poder llevarse a cabo esta ruta metabólica, es decir, en el tiempo. ¿Sí? Y qué cantidad de productos y de sustratos vamos a requerir para que se lleven a cabo. Y por último, el efecto de la inhibición. Y aquí en el área de la medicina, este es un punto importante, ya que el estudio de la bioquímica ha permitido poder desarrollar fármacos que están dirigidos a inhibir o activar a ciertas enzimas que están involucradas en estas rutas metabólicas, de forma que fungen como terapias. Ahora, las enzimas, como ya las hemos mencionado, pues son parte de todas estas rutas metabólicas. Las enzimas al final son proteínas que están sumamente especializadas para poder llevar a cabo o catalizar reacciones químicas. Las reacciones químicas que llevan a cabo las enzimas tienen la característica de que se llevan a cabo a una velocidad muy rápida y de que requieren el menor gasto energético posible. Las células fueron cambiando o evolucionando para generar un sistema sumamente sofisticado en donde participan estas enzimas y tener un rendimiento muy, muy alto para la obtención y transformación de la energía de forma óptima. Por lo tanto, las enzimas, al formar parte de esta maquinaria esencial para las células, tienen distintos mecanismos de regulación. Uno de ellos es la concentración del sustrato, en donde las enzimas van a tener van a depender de una concentración mínima de sustrato para que se puedan activar y que puedan catalizar sus reacciones de forma eficiente. Por otro lado, tenemos el control alostérico, donde el producto final va a inducir
que la enzima pueda inhibir su actividad o pueda ser regulable para evitar una sobreacumulación de producto. Y por último tenemos el control hormonal, en donde las enzimas, como vemos en la imagen de la derecha, donde se presenta un esquema de la estructura secundaria y terciaria de una enzima, esta estructura tridimensional puede sufrir modificaciones posttraduccionales, es decir, se le pueden adicionar ciertos grupos químicos y esto podría modificar la actividad de la enzima o podría potenciarla. ¿Okay? Podría modificar su localización celular, etcétera. Y por último, modificaciones en la expresión de la enzima. Con esto nos referimos a modificaciones a nivel de la expresión génica de las mismas. Entonces, aquí estamos hablando de un sistema de regulación sumamente sofisticado que puede ser modulable por ligandos que provengan del ambiente y que a su vez, o ligandos endógenos que puedan modificar o modular vías de señalización de segundos mensajeros o vías de señalización de factores de transcripción y de esta forma modular la expresión de la enzima, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Ahora, en bioquímica, el estudio de las biomoléculas, como mencionamos, a un nivel molecular, valga la redundancia, ha permitido entonces entender cómo es que se configura una proteína, un ácido nucleico, y nos ha permitido pues también desarrollar tecnologías que voy a mencionar en un momento y poder entonces abordar los distintos problemas en el área de biomedicina. En este sentido, pues nosotros vamos a tener que las biomoléculas se van a encontrar en 3 niveles distintos. El primero de ellos, que es el que vemos a la izquierda, es el de monómero, en donde vamos a tener la forma más simple de una molécula que va a ser precursora de una molécula más compleja y que en este estado es de gran utilidad para la célula. Ahora, a través de la formación de enlaces covalentes entre monómeros de la misma molécula o de distintas, se forman lo que son las macromoléculas. Este sería el segundo nivel de organización, en donde ya vamos a tener cadenas de péptidos o por ejemplo, de ácidos nucleicos que pueden estar asociándose entre sí y formar moléculas un poco más complejas. Y por último, a través de enlaces no covalentes, llegamos al tercer nivel, que es el de los complejos macromoleculares, en donde vamos a tener la interacción de distintos tipos de biomoléculas, de elementos químicos incluso, para formar estructuras como pueden ser las de enzima, los ribosomas, la estructura del citoesqueleto en la célula, proteínas de transporte, el glicocálix, etcétera. Todo aquello que nosotros veamos dentro de una célula o de un tejido depende de todos estos niveles de organización que se da entre las biomoléculas. Entonces, la bioquímica resulta ser esencial para poder entender entonces la organización, la función, la estructura de todos estos complejos biológicos. Y bueno, pues no está de más que mencionar los tipos de biomoléculas pues que se han caracterizado a lo largo de la historia. Tenemos los ácidos nucleicos, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y las vitaminas. De estas últimas no habíamos hablado, pero también surgen como un sistema muy sofisticado de señalización y que se insertó en distintos seres vivos para poder favorecer su desarrollo y su supervivencia. Y por último, les muestro en esta tabla los avances en la historia de la bioquímica. Aquí podemos observar a distintos científicos, los cuales tuvieron como Louis Pasteur, Watson y Crick, Paul Berg, Kary Mullis, quienes pues poco a poco fueron generando evidencia científica para mostrar
el valor que tenía, digamos que el estudio de la vida desde un enfoque químico. Esto es, en épocas pues muy anteriores se tenía la teoría del vitalismo, donde se creía que los organismos vivos y las células u organismos un poco más sencillos tenían una especie de materia o de energía que era la que les daba la vida. Y bueno, posteriormente, conforme se fueron desarrollando las tecnologías en el análisis químico, pues se pudieron caracterizar prácticamente a todas las moléculas que ahora conocemos, hormonas, urea, carbohidratos, etcétera, en relación a su composición química. Y también mediante distintas tecnologías de fraccionamiento, etcétera, se pudo hacer también una extracción de los mismos e incluso una síntesis de los mismos, esto haciéndolo en el laboratorio. Entonces, todos estos avances, obtenciones de las enzimas y sus caracterizaciones permitió pues desterrar esta idea del vitalismo y demostrar pues que las células eran producto de la interacción de los de los compuestos químicos que las componían o que los contenían. Y bueno, por último, tenemos ya los avances en la tecnología del ADN recombinante que, pues al nosotros entender los ácidos nucleicos y cómo son regulados, pues entonces podemos avanzar, ¿no?, en la síntesis de proteínas fuera de sistemas biológicos, haciéndolo in vitro o incluso en sistemas pues que nunca iban a tener ese tipo de proteínas. Y bueno, se cierra esta tabla con el mapeo del genoma humano en el 2001-2003, que nos permitió entonces entender a muchos de los genes de los cuales pues ya se tenía una caracterización bastante buena, pero sobre todo tener una integración que tiene la genética con la bioquímica y entonces poder entender a las células, a los organismos en un contexto un poco más completo de interacción, ¿no? Al final, pues lo que representa la vida. Ahora vamos a continuar con otros conceptos básicos en bioquímica. Vamos a platicar sobre algunas teorías del origen de la vida. Vamos a iniciar con las teorías sobre el origen del universo. En este sentido, la teoría más ampliamente aceptada es la teoría del Big Bang. Esta teoría explica el origen del universo, no directamente de la vida, pero es el punto de partida de la misma. Esta fue propuesta en 1927 por un científico belga, Georges Lemaître, quien establece que hace aproximadamente 13.800 millones de años, toda la materia y energía estaban concentradas en un solo punto y que se encontraban en un estado denso y caliente y que poco a poco se fue expandiendo, dando origen al espacio, al tiempo y a las primeras partículas. Años después, George Gamow describió la nucleosíntesis primordial y la formación de compuestos ligeros durante las primeras etapas del universo. Posteriormente, con el paso del tiempo, se formaron las estrellas, planetas y entre ellos la Tierra, hace unos 4.500 millones de años aproximadamente. Como mencioné, esta es una de las teorías más ampliamente aceptadas sobre el origen del universo. Ahora, en relación al origen de la vida en nuestra Tierra, tenemos varias teorías. Una de ellas es el creacionismo. También se le conoce como diseño inteligente. Esta teoría es una visión basada en la fe, está presente en diversas culturas alrededor del mundo y afirma que la humanidad, la vida, la Tierra y el universo fueron creados en su forma original por una deidad o deidades cuya existencia es comprobable solamente a través de la fe. Entonces, esta teoría pues no tiene una base científica, por lo que meramente se basa en la fe. Por otro lado, tenemos la teoría de la abiogénesis, también conocida como teoría de la generación espontánea,
ya es una teoría obsoleta, nos afirma que el origen de la vida proviene de materia inanimada. Esto pues tiene sus orígenes desde las civilizaciones antiguas, en donde pues se creía que a partir de materia inanimada se podría generar la vida. Sin embargo, siglos después, diversos científicos mostraron que esto no era posible. Por ejemplo, tenemos los trabajos de Reddy, quien demostró que la generación espontánea no surgía a partir de materia inerte. Él utilizó larvas en la carne que provenían de huevos de mosca. Estas larvas se generaban únicamente bajo condiciones en donde la carne estaba en contacto con el medio ambiente. Pero cuando no estaba en contacto con el medio ambiente, no se generaban estas larvas. Años más tarde, trabajos de Spallanzani demostraron esta misma idea utilizando medio de cultivo, el cual también cuando se ponía dentro de un matraz y estaba en contacto con el medio ambiente, pues se favorecía el crecimiento de microorganismos. No obstante, cuando se aislaba este matraz, ya sea en condiciones de medio de cultivo estéril o no estéril, no había un crecimiento propio de los microorganismos. Y finalmente, los trabajos de Pasteur demostraron que el contacto con el ambiente era esencial para que se diera el crecimiento de los organismos. En estos experimentos se le utilizó un matraz de cuello de cisne, en donde esta forma del matraz permite generar un aislamiento del contenido del mismo con el exterior. Entonces, en el inciso A tenemos una solución o un medio de cultivo que va a permanecer estéril, mientras que en B, al quitar o remover el cuello de cisne, ya no permanece estéril, pues ya tiene un contacto con el medio ambiente. Por lo tanto, esta teoría nos explica cómo se mantiene la vida hoy en día, pero no nos explica cómo comenzó. Por lo tanto, ya se considera obsoleta. Ahora, la teoría de la panspermia es otra teoría que postula que la vida en la Tierra fue transferida a partir de algún lugar en el universo. Esta es considerada poco probable, dadas las condiciones para la sobrevivencia y transporte de las moléculas orgánicas. En este sentido, pues es interesante que se ha descrito la presencia de algunos compuestos o posibles precursores de compuestos orgánicos en distintos puntos fuera de la Tierra. Lo que pues puede hacer atractiva esta teoría, sin embargo, no hay una evidencia directa que lo demuestre. Y bueno, finalmente llegamos a la teoría de Oparin y Haldane. Ellos lo propusieron de forma independiente. En 1921, Oparin estableció que la Tierra contenía cantidades suficientes de metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, a lo que él llamó el caldo primitivo, y que bajo condiciones favorables de energía, de rayos solares, rayos eléctricos, volcanes, permitieron que estos compuestos mencionados reaccionaran y formaran los primeros compuestos orgánicos más complejos. Por otro lado, Haldane, él propuso que esta atmósfera primitiva contenía dióxido de carbono en lugar de metano. A esta teoría esta teoría postula el inicio de lo que conocemos como la evolución química, en donde a partir de los compuestos y elementos mencionados se pueden generar compuestos orgánicos más complejos y mediante reacciones subsecuentes pues se generarían compuestos más sofisticados. Esta teoría es interesante ya que años después, en 1953, Miller y Urey
replicaron estas condiciones de la Tierra primitiva en un laboratorio y obtuvieron aminoácidos y algunos derivados de aminoácidos en la solución que recolectaron. Aquí, como podemos observar, ellos parten de estos compuestos primitivos y en condiciones de vapor de agua y ciertas condiciones de temperatura y dando una carga eléctrica, brindando una carga eléctrica, se pueden obtener estos compuestos. Por lo que esta teoría de Oparin y Haldane es la más aceptada para el inicio de la vida aquí en la Tierra. Ahora, tenemos entonces que cuando se generan cuando tenemos estos precursores en la superficie terrestre, adicional a, por ejemplo, compuestos ricos en cianuro, podemos nosotros entonces obtener compuestos más complejos como aminoácidos, péptidos, polinucleótidos, aldehídos, azúcares, purinas, pirimidinas e incluso nucleótidos. ¿Cuáles son las condiciones? Pues se requiere de una fuente de energía libre en forma de calor, de radiación ultravioleta o descargas eléctricas. Por lo tanto, se estima que, se dio una etapa de evolución química en la Tierra y que dio origen a lo que serían los primeros organismos, es decir, estos compuestos se fueron agrupando para formar los coacervados o protocélulas, que serían los precursores de las primeras células. En este sentido, diversos estudios de filogenia molecular han realizado predicciones sobre cuál sería este organismo que se encontraría en la base del árbol de la vida, ¿no? En la base y que sería el precursor de los 3 dominios que nosotros ahora conocemos. Y se le describe como un organismo casi celular que poseía membranas, un acople quimiosmótico, un repositorio de ADN, un sistema de replicación, de transcripción y de traducción muy rudimentario, pero que podría ya tener codificados las secuencias para sintetizar los aminoácidos, o algunos de los aminoácidos. A este organismo se le conoce como LUCA, por sus siglas en inglés, Last Universal Common Ancestor. Sin embargo, dadas las distintas divergencias genéticas y proteicas que se requieren para tener las células como las conocemos, o al menos los precursores de las células de los 3 dominios que observamos en pantalla, se cree que existió un organismo llamado Preluca, que sería un organismo incluso más simple, que tendría una base también de repositorio de DNA y un sistema de replicación sumamente sencillo. Y asimismo se cree que no era un organismo único, sino que había organismos progenotes que podían coexistir y que por lo tanto favorecieron la generación de la diversidad genética y proteica. Y entonces, una vez que tendríamos estos distintos tipos de organismos coacervados o protocelulares, pues emergen lo que son las primeras células, que serían las procariotes, que son las que poseen, digamos que la mayor distancia evolutiva, ¿no? En la Tierra, son los organismos más antiguos. Y entonces tenemos que estos organismos ya tenían esta capacidad de poder sobrevivir al ambiente, de estar respondiendo al mismo. Y como podemos ver en la imagen, tenemos entonces procariotes heterótrofos que empezaron a tener interacciones entre ellos y que el mismo ambiente favoreció que estas interacciones fueran cada vez más cercanas, más beneficiosas para ellos. Y entonces ahí es donde se forma la primera célula eucariota heterótrofa, dada por una endosimbiosis entre una bacteria heterótrofa y una bacteria, entre 2 bacterias, heterótrofas.
Entonces, posteriormente, esta simbiosis pues se mantuvo a lo largo del tiempo y generó lo que conocemos ahora como mitocondrias o cloroplastos, dependiendo si es una bacteria heterótrofa o una bacteria fotosintética la que generó la simbiosis con una bacteria de mayor tamaño. Entonces, estas serían las células primitivas que darían origen a lo que conocemos como las células eucariotas animales y las células eucariotas vegetales y los protistas. Ahora, estas células fueron evolucionando para formar distintos grupos y tipos de bacterias, de arqueas, de células animales, vegetales, y estas poco a poco se fueron organizando para pasar de una organización unicelular a una organización pluricelular. Y entonces se fueron formando los primeros organismos, y aquí es donde inicia lo que conocemos como la evolución biológica, donde tenemos varias teorías que tratan de explicar la diversidad biológica que mencionábamos anteriormente. Y entonces tenemos la teoría de la selección natural, donde que fue propuesta por Charles Darwin, quien establece que los individuos de una población con variabilidad genética que se adapten mejor a su entorno tienen más posibilidades de sobrevivir, reproducirse y tener descendencia. Esta teoría fue propuesta en 1859 y lo que nos indica es que las especies van cambiando con el tiempo, adaptándose a su ambiente. Entonces partimos de organismos simples y estos se fueron diversificando, haciendo un poco más sofisticados para poder sobrevivir y tener descendencia. Entonces sobreviven aquellas que tengan la mejor capacidad de adaptación. Entonces, estos hallazgos se los resume en su famoso libro de El origen de las especies, que les invito a que le den un vistazo. Y él establece pues que las especies no son invariables, sino que cambian constantemente. Y esta es precisamente la definición de evolución: cambio en las características hereditarias de una población de una generación a otra. Ahora ya sabemos que estos cambios son causados por una combinación de 3 factores clave. Lo que es la variación o deriva genética, que esta se puede deber a distintas situaciones que pueden deberse a cuestiones en la replicación, ¿no? Que puede generar cambios genéticos a nivel de la replicación celular, a migraciones, a selección azarosa por eventos medioambientales. Entonces, esto genera una diversidad en los genes que son, digamos, mantenidos por la descendencia o que son transmitidos a la descendencia. Por otro lado, tenemos la reproducción, pues la tasa de reproducción es importante o ha sido importante para mantenerse, para los mecanismos de la evolución. Una especie que puede reproducirse de forma constante a pesar de del ambiente en el que se desarrolla, pues asegura su supervivencia. Y por último, la selección natural, en donde pues entrarían todos estos factores ambientales e intrínsecos para que la especie sobreviva. La especie entonces va a tener la capacidad o va a generar una capacidad para poder adaptarse a los cambios medioambientales. Y eso es bueno lo que se observó tras estudiar, ¿no? Cómo se han desarrollado las distintas especies. Y terminamos con esta escala del tiempo geológico y algunos de los principales hechos del origen de la vida. Iniciamos hace aproximadamente 13,000 o 15,000 millones de años con el Big Bang, que generó el universo. Y esto, como mencionamos, pues fue generando un ambiente en donde se fueron sintetizando los elementos químicos que conocemos, y estos fueron formando compuestos, moléculas, que generaron a la materia como la conocemos, estrellas, planetas, incluido el planeta Tierra. Ahora, la atmósfera que teníamos en la Tierra pues era inicialmente altamente reductora,
No obstante, la presencia de ciertos elementos como los que se cree que había favorecieron la formación de los primeros compuestos orgánicos, que a su vez se fueron organizando para formar a los primeros, a las primeras precursores de las células, a las células, las cuales con el cambio en el ambiente de oxígeno, o sea, un aumento en las concentraciones de oxígeno en el ambiente, favorecieron su desarrollo y por tanto también la generación de los organismos animales y vegetales. Y a este primer proceso se le conoce como evolución química. Posteriormente tenemos ya la evolución biológica, bueno, prebiótica y biológica, donde ya estamos hablando de la aparición de los primeros organismos. Hasta la fecha, en donde pues nosotros tenemos apenas unos cientos de miles de años en la Tierra y pues podemos observar y estudiar a la vida desde este enfoque también de evolutivo.